Dios le bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Estamos hablando sobre temas que atañen a las personas que son nuevas en el cristianismo. Personas que han tomado una decisión de recibir a Cristo en su corazón, que han recibido el Espíritu Santo, que se han arrepentido de sus pecados y han escuchado las buenas noticias de que Jesús en la cruz pagó la deuda de pecado y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquellas personas que han tomado esta decisión han recibido el Espíritu Santo y han recibido a Jesús en su corazón, y entonces comienza la transformación y uno tiene que ajustarse a las reglas que tiene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Uno, cuando no era de Dios o era simplemente alguien que tenía una religión o una religión cristiana inclusive, hacía lo que bien le parecía. Pero cuando uno toma la decisión de someterse al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es Jesucristo, uno debe obedecer la palabra de Dios. Jesús le decía a algunos que se decían seguidores de él: ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Entonces, Señor significa el que manda, el que tiene autoridad. Entonces, dice la palabra de Dios: todo aquel que confiese que Jesucristo es su Señor será salvo, tendrá vida eterna. O sea, ha tomado la decisión de salir de la autoridad del diablo en la cual estaba sometido y pasa a la autoridad de Dios. En el libro de los Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Entonces nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, en el reino de Jesús, las normas las implanta Él. Él es el Rey. En una familia los padres fijan las normas de la vida. Les hacen ver a los hijos cómo deben comportarse según su propio entendimiento, que no siempre es el de Dios. Pero la mayoría trata de que los hijos hagan lo mejor. Pero no es así exactamente la voluntad de Dios en muchos casos. Entonces Dios sabe lo que es realmente bueno para nuestro bien. Eso tenemos que grabarnos en la cabeza. Lo que está en la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, lo dice porque es para nuestro bien. Vamos a dar un ejemplo medio, por ejemplo, supongamos que digan: no coman tierra, ¿no? Y la gente dice: pero ¿por qué no voy a comer tierra? Y yo como tierra, después se enferma, le vienen todos los microbios y bueno, se puede llegar a morir. Pero ese mandamiento, no coman tierra, por ejemplo, es para el bien. Pero la persona no sabe y ni piensa que lo que Dios dice, duda de Dios, el diablo le hace dudar de Dios. Y dice: no, pero eso es para aguarte la fiesta. Vos, mientras te sientas bien, hacé lo que quieras. Esos son los engaños más grandes que tiene el diablo, que es mentiroso y padre de la mentira. Recuerde que hay espíritus alrededor nuestro, ángeles buenos y ángeles malos, que son los demonios, que unos tratan de que sigamos a Dios y que nos sometamos a Dios, y otros tratan de que nos sometamos al diablo. Y entonces hay dos lugares en los cuales uno puede pasar la eternidad: en el cielo con Dios, y aquel que no tiene en cuenta a Dios, que puede ser una persona humanamente correcta, pero si no tiene en cuenta a Dios, si no se ha arrepentido de sus pecados, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, esa persona no va a ir al cielo. Así que el camino es Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dice el Señor, y yo soy la vida, y nadie va al cielo, nadie va al Padre, sino a través de mí. El Padre les dice a los hijos lo que pueden hacer o evitar, y muy pronto los niños aprenden que deben vivir de acuerdo a estas normas. Cuando quebrantan las reglas, su Padre los corrige. Si son tercos y no quieren obedecer, tal vez tenga que castigarlos. Siguen siendo miembros de la familia,
pero su desobediencia les acarrea problemas y sufrimientos. Así pasa con los cristianos. Dios no dice, bueno, no sos más mi hijo. Hiciste esto, se terminó. No. Uno sigue siendo hijo de Dios una vez que ha nacido de nuevo, si ha sido regenerado, ha sido transformado, si tiene a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo permanece para siempre en cada uno de nosotros. Esa persona, si peca, tiene que arrepentirse para restaurar la amistad con el Padre. Si un hijo suyo hace algo malo, no es que usted dice, no sos más mi hijo. Lo reprende, quizás le prive de algunas cosas, y no se hablen, pero sigue siendo hijo. Dios también nos disciplina, y dice la palabra de Dios en el libro a los Hebreos, capítulo 12, dice, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. O sea, hay personas que lamentablemente no son hijos de Dios, aunque pueden ser religiosos, que hacen cosas y no le viene disciplina de Dios. Pero aquellos que somos cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo, viene disciplina de Dios. Y entonces dice, Dios los trata como a hijos porque los disciplina. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si les deja sin disciplina, dice, entonces no son hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, y los venerábamos. Él nos decía lo que teníamos que hacer, nos disciplinaban y los venerábamos, pero ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, que es Dios? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y tendremos vida eterna. Entonces dice, y aquellos ciertamente, nuestros padres terrenales, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, dice, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia, dice, a los que en ella han sido ejercitados. Después la persona que es disciplinada cambia y da fruto de justicia. Entonces nuestro Padre Celestial fija las normas de vida acerca de los hijos de Él, de lo que deben hacer y lo que deben evitar. Y en ocasiones tiene que castigar a sus hijos para enseñarles a ser mejores, y más santos y más semejantes a Jesús. Entonces, ¿quién fija las normas de vida en un hogar bien organizado? Los padres. ¿Quién tiene derecho de decir cómo debemos comportarnos los cristianos? Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿dónde se encuentran las normas de vida? ¿Dónde podemos encontrar lo que Dios dice? Dios ha escrito la Biblia, y las normas de vida están escritas en la Biblia para los cristianos. Entonces, usted va a encontrar en toda la Biblia las normas de vida, especialmente en el Nuevo Testamento. Y para que no hubiese duda acerca de cómo quería Dios que sus hijos vivieran, envió a su Hijo Jesucristo para enseñarnos y demostrarnos el camino. Él es su ejemplo perfecto y modelo para la vida cristiana. Jesús es el modelo perfecto, no existe ningún modelo mejor. Él vivió sin pecado completamente en este mundo, y entonces Él también nos ha revelado al Padre. Dice la palabra de Dios que a Dios nadie lo vio jamás, pero su Hijo que vino a este mundo nos ha revelado al Padre. Y cuando uno de sus discípulos, llamado Felipe, dice, muéstranos al Padre y nos basta, Él le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos, dice el Señor
Jesús es Dios, no se olvide. Hay muchas religiones que piensan que Jesús es un profeta o alguien importante, nada más, pero Jesús es Dios. Y como Dios pudo morir por nosotros, cargó el pecado de todos nosotros en la cruz y ese sacrificio tuvo un valor infinito para cubrir los pecados desde el primer hombre hasta el último que va a nacer en este mundo. O sea que todos podrían ir al cielo, pero no todos saben ni han tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados y de someterse a las reglas de Dios. Vive como quieres, hace lo que quieres. Si querés pecar, pecá. Si te sentís bien, hacelo. Esas son palabras diabólicas que apartan a la persona de las reglas de Dios. Entonces, Cristo describió las normas de vida para el cristiano en el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Entonces, ¿quién le ha dado un ejemplo modelo para una buena vida cristiana? ¿El pastor o el sacerdote? No. Otros cristianos tampoco. Solamente Cristo Jesús es el modelo. Y el Sermón del Monte, ¿dónde se encuentra? En los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Entonces, en el Sermón del Monte, Cristo enseñó las normas para la vida cristiana. Vamos a ir a estos capítulos de Mateo, vamos a estar viendo algunas cosas. Y en primer lugar, Cristo habló acerca de las bendiciones especiales que Dios da a los humildes, a los pacificadores, a los limpios de corazón, aquellos que ponen primero a Dios en sus vidas y están dispuestos a sufrir por su causa. Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos, a pedir disculpas a quienes hayamos ofendido y a hacer bien a los que nos maltratan. Sus instrucciones sobre cómo llevarse bien con los demás son las mejores que jamás se hayan dado. Entonces vamos a estar viendo estos capítulos someramente en el próximo bloque.